solo haríamos unas puertas. Vamos a hacer un par de puertas. Este lo voy a mover 250, nada más para poder moderar la puerta. Le vamos a dejar una tolerancia de 0.2. Elimino este borde. Es para que no, si se renderiza o algo, no quede al tope o a hueso. Igual 1.9. Lo hacemos grupo. Lo podemos regresar. $250. Hacemos una copia. Igual la movemos. La voy a poner con una vista frontal. Punto 2 y punto 2. Ya le cambio perspectiva y ahora sí, ya tenemos los modelos. Ahora estos los vamos a convertir en componentes. En esta ocasión no van a ser componentes dinámicos, aunque también se podrían transformar en ello. Como les comenté, los grupos también posteriormente podrían convertirse en componentes. Si recuerdan, en tutoriales anteriores hacíamos componentes cuyos elementos a su vez eran otros componentes. Entonces, si quieren hacer eso, que tiene varias ventajas, sobre todo si los van a hacer dinámicos, pues también lo pueden hacer. Si no en este tutorial, lo haremos en otro complementario, porque este también es como un pequeño curso. Entonces, bueno, vamos a hacer el primer componente. Aquí vamos a hacer unos layers. Ya saben que les hemos dado varias aplicaciones a los layers. Y bueno, este tutorial en particular probablemente se doble, entonces por eso es que voy a poner algunos nombres en inglés. Entonces le vamos a poner a uno door, a otro le vamos a poner panel, a otro le voy a poner shelf 1, shelves 2 y a otro le voy a poner guide. Ahora, estos layers nos van a ser de mucha utilidad en los siguientes procesos. Vamos a seguir guardando y entonces, por ejemplo, en este grupo lo voy a editar y lo voy a poner en el layer correspondiente. Lo mismo hago con el otro. Y lo pongo en su layer. Ahora puedo mover estos. Igual lo edito. Al de abajo le voy a poner 1. Y a los de arriba les vamos a poner el 2.
continúo guardando. Voy a comprobar que sí quedaron en sus layers, entonces vamos a apagar algunos layers. Por ejemplo, ahí apago door y sí se quedaron en esos layers, el de abajo y los de arriba. Ok. Ahora vamos a hacer una línea de 220. Esta línea la voy a poner en el que dice guide. De hecho, a ese le voy a poner un color más brillante para identificarlo. Este método también lo pueden usar para otro tipo de muebles como cocinas. Esta guía me sirve para anclarlo al nivel del piso y esta se puede apagar el layer para que no se vea. Entonces es una forma para poner muebles altos también. Entonces voy a mover este porque van a ser dos componentes en realidad. Ok, entonces vamos a empezar con este componente. Lo vamos a convertir en componente. Aquí le vamos a poner MB TV y vamos a ponerle sus ejes como quedan en el origen. Lo vamos a darle la posición horizontal para cuando se coloquen otros y le vamos a dar crear. Este también lo vamos a hacer componente. Vamos a moverlo de nuevo para que quede exactamente donde quiero. Le damos a hacer componente, le ponemos alt y ponemos también los ejes en el origen, que también se coloque horizontalmente y lo creamos. Como verán, son componentes normales. En esta ocasión no son dinámicos. También se pueden hacer dinámicos.